Invierno. Las casitas de coro desprenden su piel al viento. Es como si fuese otoño, todo el año. Hoy nevó en Santiago. Es mi cumpleaños. Una amiga me ha escrito: así serás corazón de escarcha, que la ciudad amanece blanca. Ya era blanca, era gris, era ploma. Hace varias semanas que empecé a olvidar el sol. Mi nombre es Sara Viloria, soy poeta y pintora venezolana con ya muchos años acá en Chile. Tengo la teoría de que cada persona se fue ajustando en la medida de sus posibilidades al país con el que también conectaba más. Por ejemplo, en Argentina hay muchísima gente de Maracaibo que hablan similar, tienen un ritmo similar. Acá, no sé, siento que hay muchas personas con determinada forma de vivir en Venezuela que nos vinimos al país que tal vez no resonaba por determinadas cosas. Y eso es bonito y eso también hace que la poesía sea muy específica. O sea, yo creo que puede ser fácil, si uno lo analizara, distinguir la poesía que se está haciendo en Chile de la que se está haciendo en otros países, porque son escenarios muy distintos y también todos resonamos con cosas distintas y por algo eventualmente nos quedamos acá con sus bemoles, pero acá estamos. Yo llegué a Chile, vine por primera vez en el 2010. En ese entonces comencé a hacer unas prácticas en un museo de acá. Yo estudiaba licenciatura en arte en Venezuela, que dieron muy buen resultado y después de ahí derivó un trabajo, entonces en el propio museo, en el Museo de Artes Visuales en Las Tarrias. Eso, claro, venía con las complicaciones propias de ser migrante, no conocer el contexto, venir de un país con muchas complejidades sociales. Comencé a ir y venir. Yo prácticamente cumplí la mitad de mi carrera universitaria acá en Chile, el resto lo hacía en Venezuela. Pero es bien interesante porque como pasaba la mitad del año acá, la mitad del año allá, fui viviendo una transición migratoria y cada vez que volvía iba cambiando un poco el escenario, para mí y para mis compatriotas también. Entonces la primera vez que vine era esa rareza de encontrar un acento venezolano en Chile, era una alegría porque era como, mira, y cada vez se fue escuchando más ese acento, cada vez me encontraba más con de repente hasta con personas conocidas, después con personas de mi propia universidad. Entonces yo siento que cada vez que volvía venía un poco más acompañada en relación al contexto dentro de las propias soledades de ser migrante, en verdad. Para mí siempre era difícil volver porque me enfrentaba a conflictos con mis propias ideas por lo que venía sucediendo en mi país. Y aquí además me sentía de una u otra forma enjuiciada porque yo no venía del prototipo de una venezolana decepcionada de su gobierno. Yo venía decepcionada de mi idiosincrasia. Sí, yo creo que yo llegué con una poesía que era de denuncia y denuncia con mi familia. Una poesía que venía muy frustrada, que venía qué hicimos o por qué lo hicimos o cómo lo estamos haciendo, a dónde vamos a ir, venía mucho de ahí. Y una poesía muy nostálgica que con el tiempo fue tomando un cuerpo más... A ver, si antes había una nostalgia, de repente se volvió más bien una denuncia actual, hasta el punto de cuestionarme el propio Santiago o cuestionarme quién soy en el ahora. Siempre hay un cuestionamiento, pero partió de una nostalgia y de una denuncia por un proyecto que no fue, a tratar de entenderme en un escenario que no es el mío, que es el territorio acá. En esta historia te escapas, en esta historia sangras, en esta historia sobrevives. Caitlin Seal. Missing. Cuando veía los rostros desaparecidos en los cartones de leche, no imaginaba que tampoco estaría ajena, perdida. Vista desde mi pasaporte, jamás pensé que sería una de esas mujeres, impresas en cartón, tal vez mutiladas, ajenas, sonrientes. Dando rienda a la memoria, desde aquella despensa llena de productos canadienses, al borde del cereal un domingo en la mañana, desapareciendo en una mesa sin país, frente a un cartón arrugado al que le sacaron toda la leche. Y la música del Miss Venezuela anunciando desde el televisor un nuevo amanecer. Había publicado en Venezuela, estuve invitada a muchas cosas, pero mi primera publicación fue en Chile, antes de que yo siquiera pensase en vivir acá. Gladys Mendía, que era una poeta que ya estaba acá, ella estaba muy atenta, sí, está en presente muy atenta al escenario poético, yo diría que en toda Latinoamérica,
y me llegó una invitación de ella para publicar una plaquette acá en Chile, Incendiario, y son al menos 5 poemas. Eran poemas muy antiguos, te estoy hablando de poemas previos a que yo pensara siquiera estar en Chile. Entonces cuando Glad hace esto, yo estaba en ese momento en Venezuela, pero lo que le pasa son poemas que tenía de antaño, como toma esto y publica acá. Siempre estoy tocando hitos similares desde cada uno de mis haceres. Pero más allá de eso, pinto siempre y escribo siempre, tratando de ser rigurosa conmigo misma, ¿no? Venceja. Una mujer migrante porta una sospecha. Culpable tiene la piel abarrotada de paisajes incomprensibles, desconocidos, oscuros. Una deja el litoral, se trae la profundidad del mar, consigo mi ADN. Porta su misterio y el de los campos de concentración y el bálsamo de las mujeres que me precedieron. Orquídeas creciendo en precipicio. Culpable, exaltado. Suspendida, veo con vértigo al vacío. Ahora la ciudad es un cementerio de matrioshkas. Las palabras reconocen su verdadero nombre. La memoria es la memoria, las ventanas. Jaulas y cierro este cuerpo que grita con todos sus labios para no invocar a la muerte. Hago un voto de silencio con mi sombra que acaricia los tejados. Enmudecida ante sus propios escombros, alzo la bandera blanca, sucia. En mi vientre ya ha sido el fin del mundo y puede acabarse lo demás. Hemos de reconocer, de cualquier forma, que este país no va a extrañar a las aves que están de paso. Actualmente estoy trabajando en lo que va a ser mi primer libro, que tiene más tintas de narrativa, pero donde está inserta mi poesía, con el acompañamiento de Glad Mendía. Y bueno, es un proyecto que se viene, como te digo, yo me lo tomé muy en serio y empecé a procesar con los tiempos necesarios qué iba a hacer con estos textos, qué iba a elegir, qué iba a descartar, cuáles iban a tomar forma. Tiene mucha relación con el nacimiento de mi hija, porque claro, Siena es chilena y yo empecé a ser consciente desde la primera etapa de mi embarazo de lo que era ser una mujer venezolana en un contexto chileno y con una hija chilena. Yo me empecé a cuestionar qué le quería contar a mi hija de quién era mamá. Y empecé a tratar de hacer un cuento que era como un tinte infantil, que resultaba siendo bastante crudo y que al final de la página no era nada para un niño. Y yo dije, bueno, tal vez lo que mi hija va a leer de mí lo va a leer cuando sea adulta, pero esta es la voz que tengo. Entonces empecé a constituir todas estas preguntas que me hacía y empezar a hacer un texto que se convirtió, la excusa era, esto es un libro para mi hija, para que mi hija sepa quién soy, y eventualmente se convirtió en el proyecto poético de quién espero ser también como escritora. Y por eso creo que es un texto muy honesto.